¿Tú sabías que en la última reunión preparatoria de la cumbre del G20 se trató el tema de la desinformación? ¿Lo has visto u oído en algún lugar? Resulta que hace unos 5 días se encontraron los ministros de Economía y algún otro en Maceió, Brasil, para ir preparando la agenda de la que será la reunión de los primeros ministros y presidentes de las 20 primeras potencias económicas del mundo. Esto es relevante y tiene mucho que ver con los documentos a los que hoy voy a referirme y que no sé cuánto tiempo estarán disponibles aquí. Luego volveremos a esa reunión en Brasil, pero ahora empecemos, digamos que, por el principio. Igual hoy estás leyendo que el Consejo de Ministros del Gobierno de España ha presentado lo que denominan, así es como lo han nombrado, Plan para la Regeneración Democrática, ¿no? Igual te preguntas que de dónde sale este plan, esta idea. Ya te adelanto que no es algo original, no es algo que se le ha ocurrido al actual Ejecutivo antes que a nadie. Ahora bien, también te digo que la mayoría de los críticos actuales no cambiarán ni una coma de lo que se establezca en el caso de que esos críticos lleguen al gobierno en el futuro. Es un caramelo, es una herramienta de control del discurso disidente que será muy sabroso y que nadie va a eliminar cuando la sociedad lo digiera y deje de protestar. Pero veamos, ¿qué es lo que pretenden ahora y aquí? El titular es que el gobierno aprueba un plan de regeneración democrática que incluye la reforma de la ley de secretos oficiales. Hasta aquí, bien, o no. A este plan le llaman Plan de Acción por la Democracia y está compuesto por 31 medidas orientadas a combatir la desinformación y las noticias fake. En la comparecencia de los ministros que lo han explicado después del Consejo, se ha hablado de transparencia, fortalecer la confianza en las instituciones, evitar que la democracia se erosione y combatir amenazas como la desafección, la desinformación u, ojo, el extremismo político. La pregunta es, ¿qué es extremismo político? ¿El comunismo? ¿El fascismo? ¿El posicionamiento radical ante alguna injusticia? ¿Se puede considerar un régimen fiscal como expolio o eso será extremismo? ¿Se puede estar en contra del concepto justicia social o estarás entrando en un campo de minas? O por otro lado, por ejemplo, ¿será extremismo político desear una revolución trotskista permanente? ¿Deberá eliminarse cualquier mensaje que hable de requisar a los ricos propiedades privadas, oro, cuentas corrientes o lo que sea para repartirlos entre los pobres? ¿Eso será extremismo también? En este plan hay hojarasca. El típico cuando... Bueno, la típica hojarasca cuando quieres esconder algo, ¿eh? En este caso la hojarasca es la reforma de la ley de los secretos oficiales, la reforma del Código Penal en casos relacionados con instituciones del Estado, delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público. Y también la hojarasca alude a una reforma del reglamento del Congreso que nos la trae al pairo a todos, en realidad. Pero lo sustancial está debajo de todo eso. Se trata de una creación, la creación de un registro de medios de comunicación y una reforma de la ley de publicidad institucional. La excusa es evitar la falsificación de audiencias para que el reparto publicitario oficial sea equitativo. Si esto fuera cierto, la tele va a dejar de cobrar una pasta, porque... Pero ese no es el tema. El asunto es, ya lo veréis, que esta norma, dirán ellos, enlaza directamente con las directivas europeas referente a las políticas contra la desinformación. Con ese pretexto, digamos, se utilizará este plan para apelar a las plataformas, a modular los mensajes y a controlar discursos. Es más, como sabemos, Europa está intentando tener acceso a todos los mensajes privados de los europeos, ya te hablé de eso aquí, algo que debe estar pasando ya realmente. La idea es que aquellas plataformas que se nieguen podrían ser canceladas, esa es la idea. Crear un colchón legal para adaptarse a esa directiva es lo que se busca. Y esto va rápido. Dirán que este conjunto de medidas buscan fortalecer la democracia española combatiendo la desinformación, con el fin, recuérdalo, de recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Pero no dejará de ser el cumplimiento de la hoja de ruta diseñada en 2016 en el Reino Unido y que se aplicó con eficiencia en 2021 en Estados Unidos. Quédate con estas fechas porque más tarde van a ser esenciales para entender lo que nos va a pasar. Ahora relacionemos lo que ha pasado hoy con lo que pasó en Brasil, lo que te contaba antes. Por primera vez en la historia del G20, la agenda para combatir la desinformación y promover la integridad de la información formará parte de la declaración de los ministros del foro cuando se realice y se haga en noviembre.
Ya lo dijeron en Davos, ¿eh? El problema es que han perdido el control del mensaje. Concretamente dijo delante de centenares de asistentes y miles de espectadores que lo veían por internet y todos aplaudiendo, que los medios de siempre eran los propietarios de la verdad y eso debería de volver a ser así. Recuerda que el G20 es un foro internacional que reúne a las principales economías del mundo, tanto desarrolladas como emergentes, para discutir y coordinar políticas económicas y financieras, y ahora resulta que también para establecer los criterios de censura y control del mensaje. Todo ese grupo está compuesto por 19 países, además de la Unión Europea, que sería el 20, incluyendo economías importantes como, ya sabemos, Estados Unidos, China, India, Alemania, Japón, Brasil, México, incluso Rusia. España participa como invitado permanente. Juntos, esos países del G20 representan más o menos el 85% del PIB mundial y 2/3 de la población global, es decir, un tema importante, esta gente manda mucho. Pues bien, bajo un velo de términos sospechosamente similar a lo que hoy se ha visto en España, como responsabilidad, transparencia y la regulación de la inteligencia artificial, que a esto se les ha escapado hoy, los líderes del G20 parecen estar delineando ya un nuevo campo de batalla entre los gobiernos y las plataformas tecnológicas con implicaciones significativas para la libertad de expresión y para la regulación de contenidos. Sin duda, yo creo así, el aparente silencio sobre esto, lo inadvertido que está pasando el asunto, no es más que un síntoma de que vamos hacia un mundo orwelliano, hacia una regulación global que decidirá qué se puede decir y qué no. Es más, dirán qué es desinformar y qué es cierto. La hoja de ruta está trazada, ¿eh? Poco a poco, hoy te lo demostraré, todos los países del mundo irán adaptándose sus modelos y aplicando medidas para que esto se cumpla. Un día, los que ahora aseguran tener la verdad absoluta podrían ser los que sean tachados de desinformadores, y entonces ellos se verán atrapados por su propia trampa. A medida que los gobiernos buscan regular cada vez más el contenido en línea digital, y las plataformas tecnológicas luchan por mantener el equilibrio entre la moderación y la libertad de expresión, pues resulta que el futuro de la comunicación digital está en juego. Está en juego nuestra propia capacidad de comunicarnos. Estamos hablando de censura, no de transparencia. ¿Quiénes son todos estos? ¿Para guiarme a mí por el camino de la verdad? Parece algo mesiánico. Si acaso ya decidiré yo lo que considero cierto y lo que no. No necesito un perro guía. La pregunta clave es si esas medidas son realmente necesarias para combatir la desinformación, o si en realidad están siendo utilizadas, obviamente, como un pretexto para consolidar el control gubernamental sobre las plataformas digitales. En cualquier caso, las decisiones tomadas en el G20 ya marcan un hito en la evolución de la regulación digital a nivel global. Pues fíjate, hay muchas pruebas, y aquí las he comentado varias veces, pero hoy, curiosamente, me han eliminado un vídeo en este canal que tenía más de 1 millón de visualizaciones y que trataba de una gente que decide cosas cuando se reúne sin que quede muy claro de lo que van a hablar. Una de las pruebas es esta, fíjate. Recordemos lo que pasó bastante desapercibido, por cierto, 3 años después de que se calificara desinformación, algo que escribió una periodista inglesa. Finalmente, tras el calvario que vivió esa pobre mujer, el gobierno del Reino Unido tuvo que disculparse después de que su unidad de contradesinformación fuera descubierta mintiendo y monitoreando el discurso de varios periodistas. Se llamaba Julia Hartley-Brewer. Y era presentadora de Talk TV. Fue etiquetada como escéptica y fue mencionada en un informe secreto enviado tanto al gobierno de Reino Unido como al de Estados Unidos. Todo empezó por una publicación crítica que hizo en Twitter sobre la presión del gobierno para vacunar a los niños, lo que provocó que la incluyeran en esa lista. Ahora se ha sabido que existía una lista, que se ejerció la cancelación a comunicadores y que se conspiró contra ellos. Mola, ¿eh? Esto no te acordabas. Pues bien, esto no termina aquí. Lo digo porque el asunto es global y avanza sin descanso. El mundo se dirige a una especie de distopía. Atento. ¿Recuerdas que te decía que te quedaras con varias fechas? 2016 en Reino Unido, 2021 en Estados Unidos. Pues mira, con mi equipo hemos estado analizando un buen número de documentos, informes que se han hecho públicos hace poco por la organización American First Legal, Big Brother Watch y Free Speech Foundation, donde se evidencia que el Reino Unido y Estados Unidos llevan tiempo planificando un plan de represión global del discurso. ¿Qué?
American First Legal es una organización legal fundada en 2021 por Stephen Miller y está vinculada al Partido Republicano de los Estados Unidos, es cierto, y son quienes han logrado acceder a esos documentos que te voy a compartir en un enlace que seguramente durará poco. Lo pondré en Telegram también, esos enlaces y ese documento, porque aquí supone un riesgo innecesario mantenerlos. Si no me sigues allí, te ruego que lo hagas, aunque sea por un rato. El enlace a mi perfil real en Telegram lo tienes en la descripción. Pues bien, esos documentos son de una reunión interinstitucional que se produjo en 2021 y de la que muy poco se sabía. Desde los principales expertos del Reino Unido en desinformación ofrecieron una clase magistral de censura, todo bajo el pretexto de proteger la democracia. Aquella reunión se consideró de absoluto secreto. Todo muy razonable para hablar de transparencia, ¿no? A mí me recuerda una vez que visité a un cliente al que le teníamos que ayudar a transformar su empresa para que, según ellos querían, fuera más abierta, más horizontal en la toma de decisiones. Y cuando llegué, el director me dijo que entrara en su despacho, que íbamos a hablar de transparencia, pero que cerrara la puerta. Pues más o menos es lo mismo. Pues bien, la reunión que te comento se ha sabido que fue el 10 de agosto de 2021, donde el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos organizó una charla secreta con la Unidad contra Desinformación, la CDU, del Reino Unido. ¿El motivo? Una sesión instructiva sobre cómo manejar, léase censurar, el discurso relacionado con la crisis sanitaria de entonces. Eso fue el principio, pero la cosa se fue calentando. La CDU, el organismo británico, es un organismo gubernamental encargado de monitorear y contrarrestar la desinformación desde entonces, desde 2016. Sus métodos incluyen colaborar con plataformas digitales, establecer políticas para regular el contenido. Aunque su propósito declarado es proteger al público de información engañosa, resulta que estas acciones ya han generado debates sobre posibles restricciones a la libertad de expresión, como te he contado con el caso de la periodista británica. Allí se preguntaron en esa reunión por qué detenerse en la pandemia cuando hay mucho más que controlar. La cuestión es que se ha sabido, y en ese documento se aparecen, que la cosa trascendió. La prueba piloto de control del discurso fue efectiva y pudo trasladarse a otros ámbitos. Era una buena guía para luchar contra la narrativa contraria a los poderes establecidos. Aquí te dejo, te repito, el enlace, pero también lo podrás encontrar en Telegram. Te los puedes descargar y disfrutar con un manual de censura de primer orden. ¿Pero en qué consiste ese manual de censura? Yo te lo resumo. El primer punto era establecer un grupo de trabajo dedicado a supervisar todo lo que se explica del gobierno. No se puede dejar ese asunto al azar, decían. Había que hacer un esfuerzo coordinado mucho más eficiente cuando se trataba de silenciar discursos indeseados. Lo pone, ¿eh? El segundo punto era el paso para aumentar la presión sobre las empresas tecnológicas. La CDU aconsejó a Estados Unidos que impulsara leyes que obligaran a las plataformas de redes sociales a regular el discurso y explicaban que se podía hacer con duras sanciones para quienes no cumplieran. Básicamente era hacer que hagan el trabajo sucio del gobierno o se enfrenten a las consecuencias. Cancelar o desaparecer. Tercer punto, ¿por qué detenerse en la regulación cuando puedes asociarte? Eso es lo que explicaban en esa reunión. La sugerencia era construir relaciones cercanas con las empresas tecnológicas para que marcaran cualquier contenido que el gobierno encontrara desagradable. Siempre es más fácil silenciar la disidencia cuando tienes a las Big Tech, a las tecnológicas, haciéndolo por ti. El cuarto punto no era solo una agenda doméstica. La CDU recomendó a Estados Unidos que se coordinara, atención, con otros organismos y otros gobiernos de todo el mundo para crear una red global de censura. Porque si todos están en el mismo esquema, es mucho más difícil que la verdad se cuele. Y 5. El objetivo real. No solo es detener la desinformación. En esa reunión hablaron de que había que asegurarse que solo la versión aprobada por los eventos fuera aplicada y amplificada. El consejo de la CDU era aprovechar las redes sociales para impulsar el mensaje correcto. Esto no se trataba de dejar que el público formara su propia opinión, se trataba de asegurarse de que nunca tuvieran la oportunidad de hacerlo. Para que todo esto funcione, se dieron cuenta que hacía falta algo muy importante: controlar las plataformas. Y de ahí la propuesta de promulgar leyes, planes que obliguen a las plataformas de redes sociales a censurar el contenido específico. Si bien las empresas tecnológicas tienen la responsabilidad de moderar contenido ilegal o dañino, pues hombre, una relación demasiado estrecha con el gobierno podría comprometer, sinceramente, su independencia y su papel como facilitadores del libre intercambio de ideas. ¿Se entiende, no, lo que está pasando? Bueno, la Ley de Seguridad
en línea del propio Reino Unido, por ejemplo, buscaba regular el contenido de las plataformas digitales para proteger a los usuarios de contenido dañino. Esto lo hemos visto durante las manifestaciones en los últimos tiempos contra los asilados políticos, la inmigración. Todo eso argumenta que la libertad de expresión no debe de ser tan abierta, que se tienen que establecer algunos precedentes, y en una legislación que plantee cuestiones sobre los límites adecuados a la regulación en línea y a la protección de los derechos humanos es imprescindible. Así lo dicen ellos. Los norteamericanos entendieron rápido que, después de todo, ¿de qué sirve una narrativa estrictamente controlada por ellos si tus ciudadanos pueden simplemente conectarse y escuchar lo que está sucediendo en cualquier otra parte del mundo, en otro país? La solución: trabajar con aliados extranjeros e instituciones internacionales para mantener la historia recta en todo el mundo. Una agenda de censura global asegura que los molestos hechos no se cuelen por las grietas, sin importar de dónde provengan. Esto explicaría, según la AFL, las prisas en todo el mundo por regular este tema, desde Davos, la Unión Europea, Brasil, España, todos. Es más, en tiempos electorales, y recordemos que este 2024 medio planeta ha tenido contiendas electorales, el control del mensaje es más importante que nunca. Es más, esta organización asegura que el mensaje oficial no solo cataloga de fake el que no les conviene, sino que ofrece otro que sí puede serlo, convirtiéndolo en la verdad oficial, aunque no lo sea. Entre los documentos que ha hecho públicos la AFL, hay un último lote en el que revela una tendencia preocupante. Lo que comenzó como un impulso gubernamental para contrarrestar la supuesta desinformación durante la crisis sanitaria se ha ido convirtiendo en un movimiento global para controlar el discurso a una escala sin precedentes. Al trabajar en sincronía con aliados internacionales e instituciones multilaterales, pues resulta que diversos gobiernos están impulsando una narrativa que no hay alternativa a la censura y por eso denominan lucha contra el bulo. Por eso organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, el Freedom House y otras han expresado preocupaciones sobre cómo estas medidas pueden afectar a la libertad de prensa y a la democracia en general. Según el informe anual sobre la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, la censura y el control excesivo de la información ahora mismo son amenazas muy significativas para el periodismo independiente y para los que generan contenido. ¿Y qué papel podemos jugar nosotros? A pesar de que es cuestión de tiempo que empiecen con calumnias, insultos, descrédito o cancelaciones, de que iremos cayendo uno a uno, poco a poco, la verdad es que siempre quedarán otros, muchos otros. Los ciudadanos tenéis un papel crucial en la defensa de nuestros derechos, tenemos, y de nuestras libertades. La madre de todas las batallas está empezando, de escondido, sin que la gente se entere. No habrá opciones de quedarse en medio de esa batalla, la verdad, ya lo veréis. Solo puede ganar un bando. Y para ganar tenemos armas poderosas como la participación activa en el debate público, informarse a través de fuentes confiables, variadas. Todo eso es esencial. Participar en discusiones, foros públicos, nos permite expresar preocupaciones y opiniones contribuyendo al diálogo democrático. Organizados, si hace falta. Un segundo punto sería defender los derechos fundamentales, los de verdad, apoyar y colaborar con organizaciones que promuevan y defienden esa libertad de expresión y los derechos digitales. Hay algunas muy importantes como Electronic Frontier Foundation u otras que a veces nombro aquí. Un tercer punto sería educar y concienciar, fomentar el pensamiento crítico y la alfabetización mediática entre amigos, familiares, hijos, comunidades. Esto incluye promover habilidades para analizar, evaluar información, reducir la propagación de la desinformación de ellos. Un cuarto punto, la acción política y legal. Contactar con representantes nacionales para expresar inquietudes sobre políticas que afectan la libertad de expresión es una forma efectiva de influir en la toma de decisiones. Debemos de saber quiénes están defendiendo todo esto por ahí. El quinto punto sería ser responsable con las redes sociales también, compartir información comparada, evitar propagar rumores, datos no confirmados, en ningún bando, Contribuye, si lo hacemos bien, a crear un entorno informativo saludable. Denunciar prácticas abusivas o censuras injustificadas en plataformas digitales nos mantendrá en integridad y sobre todo mantendrá la integridad de esos espacios. Analizar lo que compartes. Cualquier equivocación se convertirá en categoría y en justificación para los censores. Intenta que lo que digas siempre esté verificado. Y 6. Apoyo a los medios y a los creadores de contenidos independientes. Consumir y respaldar es la medida posible. Si os cuento lo que cuesta en pérdida de oportunidades y desgaste profesional todo esto, fliparíais. Por eso hay que buscar un equilibrio entre combatir la desinformación y proteger la libertad de expresión. Es delicado, es esencial.
pero es lo único que permite que funcione una sociedad sana. Las estrategias ahora mismo gubernamentales buscan controlar el discurso online, digital, social, y deben ser rechazados con fuerza. El control debe ser rechazado. Estoy de acuerdo en que la desinformación es tóxica y la desinformación no puede ser catalogada por unos y no por otros. Es más, tratar a la sociedad como si fuera un parvulario es un error. El Estado o esos organismos que no vota nadie no van a ser los diseñadores de la verdad, no pueden ser los arquitectos de lo cierto. Eso es muy peligroso. Como ciudadanos tenemos el poder de la responsabilidad de involucrarnos, cuestionar y cuando sea necesario oponernos a medidas que puedan socavar nuestras libertades. No hacer nada no solo te condena al silencio civil, a una aceptación humillante, no solo a eso, también dirige la vida de los que sois más jóvenes o la de nuestros hijos a un mundo distópico donde aquello que describió Ray Bradbury en Fahrenheit parecerá una broma. Peleemos por un mundo donde la libertad de expresión y la privacidad estén por encima de cualquier interés político o económico. Todo eso al final, de verdad, depende de nosotros más de lo que podáis pensar. Seguimos.